A todos, bienvenidos y el Eterno los bendiga y los guarde de una manera especial. Su amigo Heriberto Patiño, mesiánico de corazón siempre, animándoles para que busquen siempre la verdad y la verdad los haga libres. En esta ocasión quiero hacerle una pregunta antes de entrar de lleno a esta pequeña enseñanza. ¿Por qué no crees en la verdad? ¿Por qué no crees en la Torá? ¿Por qué no crees en la Biblia? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu manera de verlo, de pensar o de contestar a esta pregunta? Una de las respuestas que yo te daría es porque aún tenemos endurecido nuestro corazón. Aún estamos duros, aún todavía no hemos llegado a madurar para entender que vas por camino equivocado y que hay que parar y dar una vuelta completa y tomar la dirección correcta. Aún tenemos endurecido nuestro corazón. Otra sería porque no vemos y no escuchamos. Vamos a la congregación muy bonitos, muy guapos, muy bañaditos, muy peinaditos, muy perfumados, pero no llevamos un corazón presto para ver y para escuchar. Y muchas veces no es que la enseñanza no sea buena, muchas veces es que nosotros no nos preparamos para ir a escuchar la Torá, la palabra del Eterno, la Biblia. Estábamos ahí delante del predicador en cuerpo, pero nuestra alma y nuestro corazón estaban muy lejos de ese lugar. Así que aún tenemos endurecido nuestro corazón. No hay más respuestas. Y eso necesitamos entenderlo. Voy a usar unos pasajes del Nuevo Pacto o del Segundo Pacto y también del Primer Pacto para darnos cuenta que aún los que estaban al lado de Yeshua HaMashiach, de Jesús como tú lo conoces, aún los que acababan de ver las grandes cosas que él hacía, aún todavía su corazón estaba endurecido. Aún no veían y no oían de acuerdo a lo que deberíamos hacer. Así que te animo para que cuando tú vayas a tu congregación, prepares tu alma, tu cuerpo, tu mente, tu corazón para que estés completo. Y si no entiendes la enseñanza, aún puedes retener la lectura de la palabra del Eterno. Cuando se lea la palabra entra a nosotros, hace su trabajo y luego sale lo bueno por la boca. Dice la palabra del Eterno, dice, habían olvidado en Marcos 8:14, dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca.
Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Cuál era la levadura de la que estaba hablando Yeshua HaMashiach? La hipocresía. La hipocresía del pueblo, la hipocresía del líder. Entonces, tenemos que entender eso, que la hipocresía es una barrera lo suficientemente grande para que tú jamás salgas de donde estás, para que tú jamás pienses, oigas, veas, entiendas que tienes 20 años, 30 años o más en esa religión, en esa tradición, y no puedes salir de ahí. Aunque tú quisieras salir, no puedes. La hipocresía es muy grande. La hipocresía es un pecado muy grande y muy difícil de combatir. Así que cuando entiendas eso, el Eterno puede sacarte de donde estás, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y ponerte en un lugar limpio sobre la roca que es Yeshua HaMashiach, el Salvador del mundo. Entonces aquí sus discípulos estaban cerca y estaban peleando, y él le dice, ya dejen de ser hipócritas, ya entiendan lo que estoy enseñando. Y ellos discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Es porque no trajimos pan. O sea, el Señor Jesús en esos días estaba con ellos y estaba haciendo grandes milagros. Estaba haciendo algo excepcional que hasta el día de hoy, cuando tú lo leas o lo escuches, deberías de temblar y decir, wow, yo necesito ese Dios. Yo necesito a Yeshua HaMashiach. Y entendiendo Yeshua, versículo 17, les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Están discutiendo solo por el hecho de que no trajeron pan, por el hecho de que habían traído solamente un pan. ¿Están preocupados porque trajeron un pan? ¿Cuál es tu preocupación en estos días? Te voy a decir cuál es tu preocupación. No es tu pareja, no son tus hijos. Tu preocupación es el verte bien, tener un buen trabajo, ganar bien, etcétera, etcétera. Pero el primordial no está en ti. El Eterno dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿dónde está tu prioridad? No está en ti. No está en tu familia. Tu prioridad está en lo que necesitas y en cómo obtenerlo. Aquí los discípulos habían recién experimentado lo que el Eterno había hecho, y aún todavía estaban discutiendo cómo le vamos a hacer. Y entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Y luego les hace otra pregunta. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón?
Y ese es el grave problema hasta el día de hoy, que tienes un corazón de piedra y que llega la palabra y la rechaza. Llega Torah y la rechazas. Llega la porción bíblica y la rechazas. Te predican sobre vestimenta y se la tiras a la vecina. Te predican sobre los hijos desobedientes y se la mandas a la vecina. Y todo lo que estás escuchando lo estás repartiendo para todos lados. Y tú saliste de ahí como tú quisiste, limpio, hipócritamente limpio, con un corazón más duro que la roca de pedernal. Yeshua les hizo la pregunta, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Vamos a ver qué habían hecho, que estaban tan preocupados que recientemente lo habían visto. Vamos a leerlo primero en Mateo y luego lo vamos a leer en Marcos. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vaya por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. En otras palabras, dice, aquí estoy yo, ¿por qué los vas a mandar a buscar pan? ¿Qué no sabes quién soy yo? ¿Qué no sabes que yo soy el dueño de lo que está arriba, abajo y más abajo? ¿Y ustedes están en eso? ¿Qué ustedes no me pueden pedir a mí lo que necesitan? Jesús les dijo, 14:16 en Mateo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Dice, ¿le vas a dar de comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces? ¿Por qué no creemos en eso? Porque no vemos y no escuchamos. Porque nuestro corazón está endurecido. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Este gran milagro que hizo el Eterno, sus discípulos lo acababan de ver y ahora estaban preocupados porque no tenían para comer, solo un pez. ¿Cómo estamos de preocupados nosotros? ¿Va usted en oración al Eterno cuando tiene alguna necesidad? Ora al Eterno y pide oración a otros que oren por usted porque usted cree, porque usted está seguro que el Eterno lo va a hacer. Y Él nos dice en su palabra, dice, orar sin cesar. La oración tiene poder. Pero si no conocemos al Eterno, si tenemos un corazón de piedra, si nuestro corazón está endurecido, como dice Marcos 8:17, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Vamos a leerlo en Marcos.
Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde pondrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusieran delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían comido 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió bien llenos. Todo esto habían visto sus discípulos, y ahora estaban discutiendo. Pero no estaban solos, estaban con Yeshua. Él estaba al lado de ellos. ¿Cómo es posible que ellos estuvieran peleando porque no habían traído pan, y teniendo con ellos al que acababa de alimentar con unos cuantos panes y unos cuantos peces a una multitud? ¿Cómo es posible que no entendieran eso ellos? Él se los dijo: aún tenéis endurecido vuestro corazón. No sean hipócritas, les dijo. No sean hipócritas. No sean hipócritas. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la levadura de los fariseos? La hipocresía. Y de la levadura del rey, de Herodes, la hipocresía. Amigos y familiares, tenemos que dejar de ser hipócritas. Tenemos que venir a escuchar. Tenemos que empezar a ver y a oír. No vamos a ser de bendición a otros si no salimos de donde estamos. No vamos a ser de bendición a nadie en nuestra familia si seguimos viéndonos bonitos en la congregación y diciéndole amén, amén, amén al que está predicando, besándole la mano al líder, dejándole tus diezmos o tus ofrendas, pero tu corazón está lejos, lejos de conocer al Eterno. Lejos de conocer al Eterno. Dice en el primer pacto, Isaías 6, 8 al día, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo. ¿Qué le dijo al mensajero? Anda y di a este pueblo: oí bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. El Eterno le dice al mensajero: háblales, háblales, háblales. Pueblo, oíd bien y no vas a entender. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de estos, le dice. Y luego nos dice, en otro pasaje, nos dice algo tremendo. Entonces tú tienes que tomar la decisión de oír. Nadie te va a abrir la mente, tú tienes que tomar la decisión. El predicador va a mandar y va a mandar y va a mandar el mensaje, y eso te va a cerrar, te va a cerrar, te va a cerrar por tu hipocresía. Necesitas salir, dejar la levadura de Herodes. Dice Jeremías 5:20.
Anuncia esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿Cómo dice? Anuncia esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿Por qué dice esto? Porque la hipocresía nos tiene sellados nuestros oídos, nuestros ojos, y no podemos ver más allá de nuestras narices. Vas a escuchar, vas a volver a escuchar Torah, vas a escuchar palabra del Eterno, la vas a volver a escuchar, vas a escuchar Biblia, la vas a volver a escuchar, vas a escuchar los evangelios, vas a escuchar Torah, pero no vas a entender. No vas a entender. Si nosotros no nos proponemos, si nosotros no queremos, vamos a estar ahí, y tú que ya tienes 30, 40 años ahí, vas a seguir ahí. Ahí vas a morir y nunca vas a conocer al Eterno. Porque has endurecido tu corazón. Has endurecido tu corazón. Y eso es un gran problema. ¿Por qué endurecemos nuestro corazón? Por la hipocresía, por la levadura de los fariseos, por la levadura de Herodes. ¿Qué es la levadura? Es la hipocresía. Ese querer vernos bien delante de todo el mundo, ese querer vernos dadivosos delante de todo el mundo, buenas limosnas, más del diezmo, pero su corazón está lejos de mí, dijo el Eterno. Dice Ezequiel, en el primer pacto, nos dice Ezequiel, capítulo 12, 1 y 2, dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Son casa rebelde. Entonces, todos somos casa rebelde. Todos tenemos un corazón de piedra, y piedra de la buena. ¿Cómo vamos a entender, cómo vamos a creer en Torah? Fue la pregunta. ¿Cómo vamos a creer en la verdad? ¿Cómo vamos a creer en la palabra del Eterno? ¿Cómo vamos a creer en la Biblia? ¿Cómo vamos a creer de Génesis a Apocalipsis si tenemos un corazón de pedernal, de piedra de pedernal? ¿Cómo vamos a creer si no vemos y no escuchamos? Regresamos a Marcos 8, 18 en adelante. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Vuelvo otra vez, abres la palabra del Eterno, la Torá, la Biblia, como le quieras llamar, y no retienes nada. Abres, la lees, la cierras, pero no hay nada. A los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos, al día, ¿de qué leíste ayer? No sé, no recuerdo. Y le dice el Señor, ¿ustedes están preocupados porque no trajeron pan? Dice el 14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan
consigo en la barca. Estaban los discípulos y Yeshua en la barca y estaban ellos preocupadísimos porque solamente había un pan. Habiendo visto los milagros de hacía poquitito que había dado comida a más de 4,000 y más de 5,000, y habían sobrado cestas de panes y cestas de pescados, habían sobrado de escasos unos panecillos y unos pececillos. Amigos y familiares, qué tan importante es ver y oír. Hay que dejar la hipocresía para poder ablandar nuestro corazón de piedra de pedernal. Entonces él les dice, ustedes acaban de ver grandes milagros que le he dado de comer a tanta gente y ha sobrado tanta comida que ahora estás preocupado por ustedes y porque solamente traen un pan. ¿En dónde está su mente y su corazón? ¿En dónde está lo que has aprendido? ¿Ves o no ves? ¿Estás escuchando lo que estoy enseñando o no estás escuchando? Dice, teniendo ojos no veis lo que he hecho, teniendo oídos no oís, ¿no recuerdas lo que acabo de hacer con esas multitudes? Y les recuerda, por si se les había olvidado, cuando partí los 5 panes entre 5,000 hombres, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 12. Oh, se recordaron. ¿Cuántos panes usó para darles a 5,000 gentes, más 5,000 hombres, más las esposas, más los niños? O sea, multitudes. 5 panes. 5 panes. Ahora ellos eran, vamos a decirlo, 13, con un pan. ¿Era suficiente un pan para 13? Claro que era suficiente porque Yeshua es el pan de vida. Y Yeshua es el que les estaba dando de comer a 5,000 con 5 panes y unos cuantos peces. Un pan para ellos era suficiente, era muchísimo lo que llevaban al lado de Yeshua HaMashiach. Era cantidad de alimento en las manos de Yeshua, porque Él es el creador y el dador y el proveedor de todo. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos endurecido nuestro corazón, no vemos y no escuchamos. Y hasta el día de hoy estamos en los mismos problemas. Ahí estamos todos los domingos, que por cierto tampoco es el día de ir a adorar al Eterno. El día de adorar al Eterno, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la Biblia, es el sábado. Y luego dice el Señor, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Todavía no entienden quién soy? ¿Todavía no entienden cuál es mi poder? ¿Todavía no entienden quién son ustedes para mí? Amigos y familiares, con todo el dolor de mi corazón, aún tenemos la hipocresía delante de nosotros. Aún tenemos un corazón de piedra y de piedra de pedernal. Yeshua
Jesús es el mismo ayer, hoy y será el mismo mañana y por los siglos de los siglos. Pero si tú no quieres, Él no te va a obligar a salir de donde estás. Si tú te quieres morir en tu tradición, te quieres morir en tu religión, yo no estoy en contra de eso. Pero la Torá, la Biblia, la palabra, nos enseña cómo podemos llegar a la presencia del Eterno a través de Yeshua HaMashiach, a través de Jesús. ¿Cómo podemos llegar al Padre? La Torá es lo que necesitamos. Es tiempo que veas, es tiempo que escuches, es tiempo que quites esa piedra de pedernal de tu corazón. Recuerda, hay muchos mirándote, hay muchos admirándote, hay muchos siguiéndote, y hacia donde tú vayas, ellos van. Y si tú no vas a estar en la presencia del Eterno por los siglos de los siglos, déjame decirte, los que te están siguiendo tampoco van a estar. Dejemos la hipocresía. Dejemos el qué dirán. Que no te importe lo que dice tu pareja. Que no te importe lo que diga tu mamá. Que no importa lo que diga tu papá. Que no importe lo que te diga tu pastor, tu preacher, tu líder espiritual. Que no te importe. Porque al fin de cuentas el que va a estar delante de la presencia del Eterno eres tú, no son ellos. Eres tú. Y de lo único que vamos a dar cuenta al Eterno es de nuestra familia, de nuestros hijos. Así que te invito que empieces a poner atención ahí en tu congregación, cuando lean, cuando reciten, como tú le llames, cuando prediquen. Escúchate más, acércate más para escuchar, para ver, que para sacar garra, que para estar de chismoso. No repartas la palabra cuando la estás leyendo o enseñando, quédatela para ti. Y entonces esa palabra, esa Torá, esa Biblia, va a hacer trabajos en tu corazón. Pero no la repartas a tu derecha y a tu izquierda y tú salgas de ahí como en la roca, firme. Nada te tocó. Ya deja de ser hipócrita. Dejemos que el Eterno nos hable. Acordémonos de a qué tantas personas le dio de comer con tan pocos panes y tan pocos peces. Y si solo tienes un pan para tu familia, es suficiente. Llévalo a Yeshua HaMashiach y Él te va a suplir todo lo que tú necesites. Gracias por todos los que se conectaron. Rubén y muchos más. Shirley y muchos más. Que tengan una preciosa mañana, un precioso día. Ve a tu congregación. Una roca solamente se tumba, se hace pedazos con un mazo y un cincel. La palabra del Eterno es el mazo que necesitas para quebrar la roca que tienes en tu corazón. Y luego entenderás y vas a ver las grandes bendiciones de las cuales te estabas perdiendo. Yo estoy seguro que amas tu pareja. Estoy seguro que amas tus hijos, amas tus padres, tus hermanos, tus primos, tus parientes. Entonces, ¿por qué no quebrar la roca para que Yeshua venga a tu vida y alumbre? Y luego tú alumbres
a tus seres queridos? ¿O estás más interesado en amasar dinero, amasar fortuna, en que tu familia conozca a Yeshua, que conozca la Torá? ¿Qué te vas a llevar cuando te mueras? ¿Acaso te van a echar tu dinero en el ataúd? Ten cuidado si ese es tu pensamiento. Porque si eso le pides a tu familia que pongan tu dinero en tu ataúd, ¿sabes qué van a hacer? Depende de la cantidad que tengas, te van a rayar un cheque y te van a poner ese cheque en el ataúd. Y ellos se van a quedar con el dinero. Yeshua HaMashiach no se equivoca. Y él dice, el problema, dice, es tu corazón de piedra y la hipocresía. Amigos y familiares y todos aquellos que estuvieron viendo y escuchando, el Eterno los bendiga y los guarde y les dé la oportunidad de salir de ahí. Él tiene grandes cosas para nosotros. Con el solo hecho de que vamos a pasar 1000 años con Él, y después de esos 1000 años pasamos a la eternidad por los siglos de los siglos con Él, ¿no es suficiente? No lo vas a entender solo hasta que escuches, hasta que veas y hasta que tu corazón sea derretido por la palabra del Eterno. Precioso día en el nombre de Yeshua HaMashiach.